Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando, que es la toma de muestras y los puntos de muestreo. Es la razón por la que nosotros trabajamos lo que fueron las actividades anteriores, que conocieran ustedes un poquito de las definiciones y empezáramos como a dar esos primeros pasos para entrar con estos temas. Lo primero que vamos a ver es la parte o el significado del muestreo. Para el muestreo se utiliza para lo que es la obtención de información. Esa información debe ser confiable para tomar con esa información porque con esa información debemos de tomar lo que son las decisiones. Nosotros por lo general realizamos un muestreo en algún sitio en donde haya como gran cantidad de contaminación y el objetivo, como ya lo dijimos, es obtener información sobre este sitio o este lugar. Es importante también saber que muestreo y toma de muestras son cosas distintas. ¿Por qué? Porque el muestreo es todo el proceso que realizamos para llegar a un lugar y tomar una muestra. O sea, desde que nosotros hacemos el reconocimiento del lugar, el reconocimiento, definimos en qué espacio vamos a tomar el muestreo, realizamos toda la parte de la documentación, el plan de muestreo, definimos al final cuáles fueron las decisiones, que es al punto que queremos llegar, es todo el proceso que vimos. Eso es el muestreo. La toma de muestra, pues es solamente cuando llegamos al sitio y realizamos el proceso para recoger la muestra y llevarla posteriormente al laboratorio. Entonces es importante que tengamos claro que el muestreo es todo el proceso. La muestra solo es específicamente lo que hacemos en el lugar o en el punto en el que realizamos la operación. Bueno, entonces debemos de saber también que tenemos unos principios para las tomas de las muestras. Estos principios son muy generales para cada vez porque la toma de muestras realmente es diferente cuando estamos hablando del suelo, cuando estamos hablando del agua, o hablando del aire o del ruido. Nosotros nos vamos a enfocar más en la parte de la actividad de la toma de muestras del agua. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos establecer? El lugar, o sea, elegir del espacio a donde nosotros vamos a ir, cuál va a ser el lugar adecuado para tomar esas muestras, que eso va dentro de la parte de los puntos de muestreo que les voy a explicar más adelante. El tiempo, o sea que debemos de definir que el tiempo sea adecuado. Estamos hablando de que haya un buen clima, que no vaya a generar ningún tipo de peligro, el clima esté adecuado y no genere ningún tipo de peligro para la persona que, que está tomando las muestras, que tampoco vaya a haber alguna manera de que las muestras no se den como lo consideramos, por ejemplo, cuando hay demasiada sequía, por ejemplo, en un río, los ríos se disminuyen, el caudal disminuye y entonces se nos va a dificultar más la toma de las muestras. En fin, ese tiempo hay que considerar esos factores climáticos para saber en qué momento nosotros vamos a tomar la muestra. También debemos de saber con qué frecuencia la vamos a tomar. Entonces, cada cuánto necesitamos tomar muestras para saber o para poder realizar todo ese procedimiento o tener ese control que necesitamos para llegar al resultado final. Y también debemos de definir la técnica en la que vamos a utilizar el muestreo, que les voy a hablar un poquito sobre ellas más adelante. Existen diferentes técnicas para tomar una muestra y más adelante se las voy a mencionar. Bueno, también es importante que entendamos que existe el control de la muestra y se debe haber un control sobre cada muestra que nosotros vamos a, a determinar. Entonces, dentro de este control, ¿qué es lo principal y lo que debemos hacer para poder garantizar el éxito de que se tome una muestra segura, de que la muestra nos dé los resultados que nosotros requerimos? Entonces, primero, se debe de tomar en consideración la seguridad de la persona que realiza la toma de muestra. Esto pues obviamente es primordial, por eso debemos utilizar todos los elementos de protección
guantes, tapabocas y también dependiendo del lugar a donde vayamos nosotros necesitamos botas y en fin las medidas de seguridad que necesita la persona, además de como lo había mencionado antes, el tiempo y el clima en el que se va a hacer la toma de muestra. También debemos de garantizar que la muestra o la obtención de la muestra sea una muestra representativa, o sea, que el sitio o lugar en donde nosotros tomamos esa muestra represente, si estamos hablando de agua, todo el flujo de agua que, que hay en ese lugar. Debemos evitar la contaminación de la muestra. Para evitar la contaminación de la muestra también están los elementos de protección. Entonces los guantes no solamente nos protegen a nosotros, sino que también protegen a la muestra de una posible contaminación. Debemos de garantizar de que el material esté estéril si es, por ejemplo, para la muestra, la toma de una muestra para el análisis microbiológico. Garantizar que el lugar en donde nosotros lo vamos a transportar también esté totalmente descontaminado, que no se genere eh, contaminación por algún otro factor. Proteger también la muestra. También debemos proteger la muestra de cualquier cambio químico, físico, biológico antes del análisis. O sea, si nosotros necesitamos tomar una muestra de agua, debemos de ponerla en un refrigerador, en esos refrigeradores pequeños, para que la muestra no entre en calor. Aquí es importante mantener también la temperatura de la muestra, porque cuando la muestra va aumentando de temperatura, pues van apareciendo pueden aparecer diferentes patógenos que generen un cambio desde el punto en el que nosotros tomamos la muestra hasta el punto en que llegamos al laboratorio. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esa muestra se mantengan los niveles de temperatura también adecuados para que cuando lleguemos y también dentro del laboratorio, para cuando hagamos el análisis, pues realmente muestre como resultado, los resultados, cuál es la contaminación que hay en el lugar en el que estamos haciendo el análisis. Bueno, entonces ya vamos a trabajar sobre lo que son los puntos de muestreo. Para los puntos de muestreo, en los puntos de muestreo es el lugar, es la definición del lugar donde se va a hacer la recolección de la muestra. Eso es lo que es el punto de muestreo. Punto de muestra es el sitio exacto donde nosotros vamos a hacer la recolección de la muestra, que como les digo, cuando estamos haciendo el plan de muestreo debemos de definirlo. ¿Cómo hacemos para definir ese punto en el que nosotros realizamos el muestreo? Entonces tenemos 4 variables que debemos de tener en cuenta. Primero, la identificación del lugar. Segundo, la accesibilidad de ese lugar. Segundo, la representatividad del punto en el que nosotros vamos a tomar la muestra. Y lo cuarto es la seguridad. Esos son los criterios que nosotros necesitamos para hacer la selección del punto de muestreo. Entonces, cuando hablamos de la identificación, debemos de identificar el punto exacto en el que nosotros tomamos la muestra. ¿Cómo lo hacemos? Con los mapas que estén un punto en el mapa. Para eso necesitamos que se deje dar la ubicación exacta. Debemos de hacer de alguna manera dentro de ese mapa una señalización. Nosotros debemos de hacer el mapeo, dentro del mapeo hacemos la señalización del punto en el que nosotros deseamos tomar la muestra o el punto en el que se va a hacer la muestra. ¿Por qué necesitamos saber el punto exacto? Porque para poder regresar, si vamos a hacer, como les dije, con las muestras también se debe definir una frecuencia. Según la frecuencia, nosotros debemos de poder llegar al mismo punto exacto donde nosotros tomamos una muestra anteriormente. Entonces, por eso tiene que estar claramente identificada en un mapa con unas coordenadas exactas, el lugar y el punto exacto en el que nosotros estamos tomando la muestra, y así podemos tener como una estandarización y realizar diferentes muestreos cada vez que nosotros lo necesitemos o según el tiempo que se haya establecido o la frecuencia que se haya establecido por el equipo. La accesibilidad es muy importante, como la seguridad es parte
de, del proceso, la seguridad del personal, también es parte importante, entonces la accesibilidad. Entonces tiene que ser un lugar en donde se pueda llegar fácilmente, en donde tenga vías de acceso vehicular y peatonal de la persona, que nosotros podamos llegar sin sufrir ningún tipo de lesión, ¿cierto? Porque si nos vamos para un lugar montañoso en donde tenemos que escalar para llegar a tomar una muestra, pues entonces ya necesitaríamos otro tipo de entrenamiento, porque de todas maneras lo principal es la seguridad de las personas que están tomando esa muestra. Y si el sitio no es fácil de acceder, pues primero se va a dificultar para llegar a tomar frecuentemente esas muestras. Y segundo, puede poner en riesgo la seguridad de la persona. Entonces, por eso deben de ser sitios fáciles de acceder y que se pueda llegar en él en carro o si se va a llegar por a pie, al menos tenga una vía de acceso. La representatividad. Para la representatividad es importante determinar que el lugar o el punto exacto en donde nosotros vamos a tomar la muestra realmente sea representativa la cantidad de agua que nosotros recogemos de todo el sitio. Entonces, para esto nosotros necesitamos tomar las muestras en puntos en donde el agua corra, o sea, un punto exacto donde el agua esté corriendo en constante para que no o que no esté estancada, porque si estamos en un punto en donde haya un estancamiento del agua o que el agua, como muestra la imagen, tenga como cierta nivel, no sea homogénea, entonces pues solamente nos va a dar, va a ver que en un punto va a estar muy contaminado, en otro punto puede que no esté tan contaminado, no va a existir esa homogeneidad. Entonces, cuando tomamos las muestras de agua, sobre todo cuando hablamos, esto da mucho para el agua, porque cuando hablamos de la parte del suelo, entonces ya es diferente. Eh, entonces, cuando lo tomamos desde un punto donde el caudal es fuerte, donde el caudal no se ha formado remolinos de agua, por ejemplo, si estamos en un río, que es donde se formen remolinos de agua, que también genere contaminación de la tierra, tampoco se debe tomar ahí esas muestras, sino en puntos donde el agua esté corriendo, que es el punto en donde es más homogénea. Ese es el sitio exacto donde nosotros debemos de tomar esas muestras de agua, así como nos muestra en, en, en la imagen. Si hablamos de un río, entonces donde se forma como esas desembocaduras o esas caídas de agua, es los sitios indicados para nosotros poder tomar las muestras de agua, porque en esos puntos, como le digo, es donde va a estar más homogéneo y donde el agua es más representativa de todo el resto del cuerpo de agua que estemos nosotros tomando. Y esto mismo pasa, esto pasa mucho, por ejemplo, cuando vamos a tomar aguas residuales, cuando vamos a tomar aguas de, de un río, de un lago, o si vamos a tomar muestras de agua del mar. Cuando tomamos muestras de agua de un tanque, cuando tomamos muestras de agua de una llave, pues ya es diferente. La llave uno puede tomar directamente de la llave. Cuando hablamos de un tanque, lo ideal es tomarlo en el centro. Como ahí no vamos a encontrar una caída, la tomamos en el centro del tanque de agua. Bueno, la seguridad. La seguridad del punto también es importante porque eh, necesitamos, como les venía hablando, que las condiciones meteorológicas garanticen la seguridad de la persona, no nos esté lloviendo y entonces tengamos un riesgo de que los caudales de un río se suban, porque cuando llueve, sobre todo cuando llueve fuertemente, los caudales tienden a aumentar ya mucho su volumen y la seguridad de la persona, pues es lo más importante, como ya se los he mencionado. Entonces, los factores climáticos son parte importante de, de esa seguridad de la persona, además de que también debe de tener los elementos de protección. Les dije, el tapabocas, los guantes, las botas y todo también depende del sitio o el tipo de muestra que nosotros estemos necesitando, porque también hay que
asegurar la muestra, asegurar que la muestra no se nos contamine. Bueno, entonces ahorita les voy a hablar eh, de lo que son diferentes, las técnicas que les había mencionado antes, las técnicas para la toma de muestras de agua. Esta nos la vamos a enfocar más en lo que son la toma de muestras de aguas residuales porque de esto depende la actividad que nosotros vamos a realizar. Es parte de esa información que necesitan para las actividades que vamos a hacer dentro de la clase. Entonces, para la toma de muestras, como les mencionaba, existen diferentes tipos de técnicas, principalmente o las que más usamos para las aguas para toma de muestras de agua residual es primero la muestra simple. Esta muestra simple consiste en hacer solo una toma o una toma de muestra de manera muy fácil y directa en el lugar o en un recipiente, en el recipiente que nosotros hayamos destinado para esta toma y como les dije, debe ser eh, en la tubería o en donde haya una caída de agua, como les venía mencionando anteriormente. Entonces la toma de muestra es simplemente hacer una toma en un tarrito, una toma, solamente una toma, eh, en el lugar en donde nosotros hemos destinado para hacer la muestra. La segunda es la toma de muestra compuesta. Esta toma de muestra compuesta significa que vamos a determinar nosotros un determinado número de cantidad de muestras y en cierto determinado tiempo. Entonces, por decir algo, es lo mismo que la toma de muestra simple. La toma de muestra simple es solo tomar una muestra. Pero cuando decimos que una toma de muestras es porque decimos o determinamos que necesitamos, por ejemplo, tomar 3 muestras, la compuesta. Entonces necesitamos tomar 3 muestras. Entonces yo digo, necesito que cada 5 minutos hagamos una toma de muestra diferente. Entonces tomé la primera muestra, a la segunda, a los 5 minutos tomé mi segunda muestra y a los otros 5 minutos tomé mi tercera muestra. Eso depende de las necesidades que se tenga para hacer los análisis. Esa es la toma de muestras compuestas. Bueno, la otra técnica que nosotros vamos a trabajar es, o que se puede trabajar, es la toma de muestra compuesta. Entonces, ¿en qué consiste la toma de muestra compuesta? Esta consiste en hacer varias tomas de muestras simples. ¿A qué me refiero? La simple, como ya les mencioné, es que nosotros tomemos un tarrito y hagamos la toma de una sola muestra. Listo, y la llevamos al laboratorio. La compuesta es que vamos a determinar que cada cierto tiempo, si yo digo que necesito 3 muestras, para hacer mi proceso y para hacer mis análisis, eso depende de la complejidad o lo que nos esté pidiendo, nos estén pidiendo desde la empresa o lo que se nos esté pidiendo desde el laboratorio. Entonces decidimos si tomamos una o tomamos varias muestras. Entonces esas varias muestras es la toma de muestra compuesta. Entonces decimos, por ejemplo, yo tomo mi primera muestra en determinado tiempo, a las 2. Dentro de 5 minutos vuelvo y tomo otra muestra, la segunda muestra, si nosotros decimos que son 3. 5 minutos después tomo mi tercera muestra. El tiempo en el que tomamos las muestras y la cantidad de muestras depende de lo que nos esté pidiendo la empresa o el análisis que nosotros necesitemos realizar. Esa es la segunda esa es la segunda técnica. La tercera técnica es la muestra cualificada. Para este tipo de muestras ya se está definido la cantidad de muestras que se van a tomar. Entonces, para esta tomamos 5 muestras simples, igual que la anterior. Pero ya sabemos cuánta cantidad de muestras y también sabemos el tiempo en el que vamos a tomar las muestras. Entonces, para esta tomamos la primera muestra, después a los 2 minutos tomamos la segunda muestra y a los otros 2 minutos tomamos la tercera muestra, a los otros 2 minutos tomamos la cuarta y a los otros 2 minutos tomamos la quinta y última muestra. Entonces, ya sabemos, para esta ya tenemos determinado
que la toma de muestras debe estar distribuida en al menos 8 minutos y por lo regular se utiliza que se tome cada 2 minutos y que se van a tomar 5 muestras simples. Esa es la técnica cualificada. Esta nos define ya la cantidad y el tiempo que necesitamos para la toma de las muestras. Para la siguiente técnica es la que utilizamos para las muestras de análisis microbiológico, porque la muestra de análisis microbiológico nosotros necesitamos que asegurarnos de que esta muestra no se nos contamine. Entonces, para esta ya necesitamos un recipiente que sea totalmente estéril. Entonces, por ejemplo, si nosotros venimos tomando con el mismo recipiente las muestras, ya para este necesitamos, necesitamos también análisis microbiológico, necesitamos utilizar un recipiente que sea totalmente estéril. Y no se recomienda, por ejemplo, que lo pongamos primero con un recipiente y después lo pongamos en, en, en en el tarro en el que nosotros tengamos destinado, sino que se utilice el mismo tarro directamente para evitar, siempre lo que se va a buscar es evitar que la muestra se nos contamine. Entonces utilizamos el mismo recipiente para tomar la muestra directamente del agua. ¿Cuál es la muestra que nosotros, o cuál es la técnica, perdón, que siempre se utiliza o que normalmente se utiliza para la muestra, para un análisis microbiológico? Es la muestra o es la técnica de análisis de muestreo simple. Esa es la que se utiliza, la que siempre se utiliza, porque realmente para esto necesitamos solamente una muestra y esta muestra ya se lleva al laboratorio. Entonces la que se utiliza es la técnica de muestreo simple. Bueno, ¿cuáles son los pasos para tomar esa muestra? Entonces les voy a explicar un poquito cuáles son los pasos para la toma de una muestra. Primero debemos de preparar todo lo que son los guantes, los tapabocas, el desinfectante, la documentación que nosotros vamos a llenar, o sea, los formatos que necesitamos para tomar todos los datos que se hacen para la toma de muestra. Entonces, por ejemplo, si nosotros decidimos utilizar una técnica de muestreo compuesta, entonces necesitamos anotar exactamente en qué tiempo y cada cuánto nosotros vamos a tomar cada una de las muestras diferentes. Entonces esos formatos es muy importante llevarlos. Aparte de eso, pues también llevar los materiales que vamos a utilizar para la toma de muestras, con que nosotros vamos a rotular los frascos que utilizamos, eh, el rotulado y también con qué, o sea, si nosotros ponemos una cinta, necesitamos pues un marcador para rotular. Entonces, la cinta y el que sirve para rotulaje y el marcador, pues son importantes que también lo tengamos en cuenta. Es toda esa preparación o todos esos materiales que nosotros necesitamos para ir a tomar la muestra. Si nosotros necesitamos tomar una muestra, si estamos hablando de aguas residuales en donde exista un afluente y exista también un efluente, entonces lo ideal es que nosotros empecemos con el efluente. ¿Qué es un afluente antes de continuar? El afluente es la parte donde ingresa el agua contaminada a la planta de tratamientos o las aguas residuales. El efluente es la parte donde el agua ya tiene su tratamiento. Entonces, por eso debemos empezar por ahí. Porque entonces, como el efluente es la parte donde ya está tratada, o sea que es la parte donde está menos contaminada, entonces esto va a evitar que al momento de tomar la muestra, si estamos utilizando por ejemplo el mismo tarro, pues no se nos vaya a ver como de alguna forma una contaminación cruzada. O sea que esta agua que está más contaminada me vaya a contaminar la otra que ya está siendo tratada. Entonces primero empezamos por la que está menos contaminada, que es el agua tratada, y posteriormente hacemos la toma de muestra en la parte donde apenas está ingresando, donde el agua está más contaminada, que es el afluente.
Debemos elegir el sitio, como ya les había mencionado, cuál es el sitio adecuado donde nosotros tomamos la muestra. Si de pronto, por ejemplo, la tubería o el lugar donde nosotros vamos a tomar la muestra tiene alguna tapa, pues debemos de, obviamente, abrir esta tapa. Llenar la documentación, llenar las etiquetas del frasco como nosotros ya le veníamos mencionando antes de tomar la muestra. Nosotros no podemos llegar y entonces vamos, tomamos la muestra y después vamos y ponemos la etiqueta, no, porque esto nos va a tomar tiempo. Y lo ideal es que nos demoremos el menos tiempo posible, tomen la muestra y de una vez la llevamos a la parte de refrigeración, empacamos para el posterior transporte. Entre menos tiempo nos demoremos, acordémonos que lo ideal es que nos demoremos lo menos posible para que no se genere una contaminación de la muestra. Entonces, como les digo, esto siempre se hace antes de la toma de muestras. Toda la documentación, todo eso que nosotros necesitamos se hace antes de tomar la muestra. El enjuague del recipiente o del muestreador que nosotros estemos utilizando o del balde que estemos utilizando para la toma de la muestra debe de no tener restos o debe, si nosotros estamos utilizando el mismo para las diferentes, acordémonos que esto hablamos, si nosotros, dependiendo del tipo de análisis, si es un análisis microbiológico, no se debe de utilizar un recipiente y después otra vez ese mismo recipiente para la toma de muestras porque entonces la contaminaría. Pero si no es es un tipo para manejar, por ejemplo, el análisis de los residuos sólidos que tenga el agua, de otros tipos de compuestos químicos que queramos nosotros tomar, pues entonces si vamos a utilizar el mismo frasco o el mismo recipiente, debemos de lavarlo muy bien antes de ir a tomar la siguiente muestra y que no quede, que asegurarnos de que no quede con ningún tipo de, de residuo en su interior. Entonces podemos utilizar agua destilada para hacer un buen lavado. Sacar la muestra con la técnica adecuada, o sea que antes de ir a tomar la muestra debemos de decir cuáles de las técnicas que ya les he mencionado antes vamos a utilizar y asegurarnos de que esa sí sea la técnica que nosotros necesitamos. No llenar el frasco, nunca llenarlo completamente, sobre todo si es para una toma de muestra microbiológica, siempre se debe llegar hasta cierto punto de aforo, no es completo hasta que se nos riegue el agua, no, sino dejar un nivel por debajo un poquito. Por lo general los frascos vienen con un nivel de aforo y asegurarnos de que no pasemos de ese punto. Bueno, el siguiente paso es cerrar el frasco lo más pronto posible. Como ya les venía mencionando, necesitamos que los tiempos sean los más cortos para así evitar de que se produzca algún cambio físico o microbiológico dentro de la fuente de agua. Entonces debemos de cerrarlo rápidamente y llevarlo de una vez al refrigerador o a la parte en donde lo vamos a conservar. No se debe botar los guantes usados, esto es importante, u otro residuo en el lugar de muestreo. Siempre se necesita una bolsa que es usada en un basurero y que se lleva después del muestreo. Entonces nosotros debemos de asegurarnos, pues obviamente pues no vamos a ir si nosotros vamos a ir a tratar de ayudar a que no haya más contaminación, pues no podemos dejar contaminación en el sitio. Entonces debemos de tener una disposición, tener ya una bolsita en donde vamos a disponer de esos guantes, dependiendo del sitio en donde nosotros estemos pues trabajando. Si de pronto es un sitio donde hay una gran contaminación microbiológica, entonces disponerlo en una bolsita que esté aparte de todo, que no nos aseguremos de que no nos vaya a contaminar de ninguna forma para donde nosotros nos vamos a dirigir o que nos vayamos a nosotros a contaminar, porque los que los guantes se utilizan para evitar que nosotros nos contaminemos y contaminar la muestra. Entonces tener un sitio siempre de disposición, una bolsa aparte que nosotros dejemos retiradita y dispongamos después cuando lleguemos al laboratorio de estos elementos. Y es importante que durante todo el transporte las muestras no se calienten y no estén al sol.
y la radiación, porque la radiación y el calor pueden influir en los resultados. Como les venía mencionando, si nosotros dejamos que las muestras se nos calienten, se pueden hacer cambios microbiológicos. Entonces esa muestra representativa del lugar ya no va a tener la misma cantidad de microorganismos que tenía cuando la tomamos a la cantidad de microorganismos que tiene cuando lleguemos al laboratorio. Entonces, por eso es muy importante mantener en frío, conservarla en frío, todas estas muestras de agua. Bueno, muchachos, esta es como esa pequeña introducción en la que iniciamos ya sobre lo de que es la toma de muestras de agua y la toma de muestras y los puntos de muestreo, lo que tenemos como lo básico, lo más importante que debemos conocer. Ya durante la clase les voy a explicar cuáles son las actividades que debemos de realizar. Muy importante, muchachos. Veamos todo el video completo, estudiemos un poquito y así de esta manera se les va a facilitar mucho la actividad que vamos a realizar, las siguientes dos actividades que están en la guía de aprendizaje que la vamos a realizar en la próxima clase cuando nos veamos. Bueno, que tengan todos un muy buen día. Espero que hayan visto el video completamente y nos vemos en la siguiente clase.